tal amigos? Estamos muy contentos de compartir que Instituto Consumidos, el Instituto Bíblico de Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, comenzaremos una nueva dinámica de enseñanzas en línea. Este primer curso será Introducción a la Hermenéutica, en donde aprenderemos herramientas prácticas para el estudio del texto bíblico, figuras literarias frecuentes en la escritura, principios de interpretación de géneros literarios de la palabra y más herramientas para que puedas profundizar en tu estudio bíblico y en tu relación con Dios. Las sesiones serán semanales, cada viernes, comenzando el 7 de julio al 4 de agosto a las 9 de la noche. Para poder inscribirte es necesario que entres al grupo de WhatsApp de Instituto Consumidos. En la descripción del video está el link y toda la información del curso. Acompáñanos a ser parte de esta nueva etapa en Instituto Consumidos en línea y prepárate más y más en conocer al Señor. Te esperamos. Y vamos a Apocalipsis capítulo 11, siendo el único anuncio. Apocalipsis 11. Les recuerdo que hay una biblioteca virtual de Cielos Abiertos ya. El link está en el grupo. Ahí te puedes meter, descargar libros en PDF de muchos con mucho tipo. Y hay una sección fuerte, muy amplia, de comentarios bíblicos, de usos y costumbres, de bosquejos. Para los que están en hermenéutica les va a ayudar mucho. Y hay de muchas otras cosas, hay sobre el Espíritu Santo, sobre avivamiento, sobre pues una aplicación que te deje abrir PDFs, o la de Drive que te deje meterte. Sí, con ese mismo Drive deberías de tener acceso. Sí, pero los tienes que descargar, tienes que darle descargar. Pues en cualquiera yo tengo acceso a ellos desde o la computadora o el celular. Ok, Apocalipsis 11. Nada más como breve resumen, vimos la semana pasada la aparición de los dos testigos que son dos ungidos del Señor, que están para hacerle frente al gobierno del anticristo, para hacer llover fuego del cielo y para partir el agua de los mares. Y veíamos que posiblemente sean Moisés y Elías. La mayoría de los estudios se inclinan ante estos personajes porque pues son aquellos que en el Antiguo Testamento uno hacía descender fuego del cielo y el otro pues tenía plagas relacionadas con el agua, tanto cuando partió el mar como cuando el agua se convirtió en sangre de todo el río Nilo. Ellos están ahí para hacerle frente al anticristo, mueren, ¿verdad? Primero hay una parte donde están protegidos, donde dice que aquel que los quiere matar debe de morir de la misma manera, y están protegidos por el Señor. Y luego llega un momento donde el Señor quita soberanamente ese manto de protección y les hacen guerra y mueren. Y duran 3 días expuestos en la plaza de la gran ciudad, y los gobernantes de la tierra, satisfechos porque ya no hay quien esté con esa autoridad haciendo señales, haciendo prodigios y haciéndoles frente, se reúnen a festejar, y durante ese festejo, al tercer día, Dios los resucita, los levanta de la muerte y suben al cielo. Y ahí cae terror sobre la población, y es el tercer ay.
Y comienza en el versículo 15 del capítulo 11, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Cuál trompeta? Pues la séptima, porque es el séptimo ángel tocando la séptima trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto grande, un terremoto y grande granizo. Esta manifestación de lo que estamos viendo, a la par de esto, vamos a ir a otros capítulos. Ya va a llegar, ahorita la festejan. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque está ocurriendo mientras ocurre esta séptima trompeta. Primera de Tesalonicenses 4. Bueno, desde el 13 vamos a leer, para agarrar todo el contexto, porque texto fuera de contexto, ¿qué es? Pretexto. Entonces, para que vean que no es un pretexto de hablar del tema, es un contexto. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que acabamos de hablar de la trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, ahora vamos a Primera de Corintios 15.
1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es esto? Un misterio. ¿Qué es un misterio, mis amados? Adelante, bienvenidos. ¿Qué es un misterio? Bíblicamente hablando, un misterio, pues es eso, un misterio. La palabra griega es mysterion, como misterio pero con U, y significa algo grande y terrible, asombroso y a la vez oculto. Cuando Pablo usa las frases, esto es un misterio o les voy a revelar un misterio, son frases repetidas que habla a lo largo de sus cartas. A lo que se quiere referir es precisamente a ciertos puntos de nuestra fe o ciertos elementos en la narrativa de la historia del Señor con nosotros que son difíciles de comprender y que nos tienen que ser enseñados por revelación del Espíritu Santo. Un misterio no se transmite pedagógicamente. No te lo puedo transmitir en una cátedra meramente como cátedra. Se tiene que tener una unción, una revelación del Espíritu Santo durante la enseñanza o cuando tú estás orando, cuando tú estás leyendo, siempre pedir que el Espíritu Santo te traiga revelación. El apóstol Pablo en Efesios ora precisamente eso, que venga sobre nosotros un espíritu de revelación y de entendimiento, de conocimiento en Cristo Jesús, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Así que esto de la segunda venida, esta parte de la transformación del creyente, es un misterio. Lo tenemos que entender a través de la fe. No es de ese tipo de cosas que no te vamos a poder mostrar con ciencia a través de ciertas de comprobación física. Es un misterio. ¿Qué otras cosas son misterios? La humanidad y la deidad de Cristo por igual, ese es otro misterio. ¿Cómo puede ser 100% hombre y 100% Dios? Su nacimiento o su gestación, cuando el Espíritu Santo concibe en el vientre de María, es un misterio. Su resurrección es un misterio. Son cosas que no tenemos otros puntos de comparación u otros ejemplos para llevarlos a cabo. Solo ha habido un nacimiento virginal en toda la historia. Solo ha habido una resurrección de los muertos como la de Jesús, donde nadie más intervino, sino que Él mismo puso su vida y la tomó. No ha habido nadie más que viva con una deidad a la vez de una humanidad. Solamente Cristo, el Verbo hecho carne. Esa encarnación es también un misterio. Y aquí Pablo dice, vamos a hablar de un misterio. Versículo 50, 1 Corintios 15, 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? Fíjate el versículo 52. En un momento. ¿Cómo va a ser eso? En un momento, en un parpadeo, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué horas? A la de la final trompeta. ¿Cuál trompeta? La séptima. ¿Por qué la séptima trompeta es la última trompeta? Porque no hay 8. ¿Sí me explico? Son 7 trompetas. Suena la séptima en Apocalipsis 11, dice, y el arcángel hace sonar la séptima. Ya no hay 8, ya no hay 9, la séptima es la última. Entonces, cuando suena esa trompeta, ocurre lo que está pasando en 1
de Corintios. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?, se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, juntando Primera de Corintios 15 con Tesalonicenses y con Apocalipsis, cuando el ángel suena esa séptima trompeta, es cuando se da ya la aparición entre las nubes de Cristo. Dice la palabra, ve aquí, Él viene entre las nubes. Daniel también profetizó que vendría entre las nubes, y no tengo tiempo, pero cuando vamos a Mateo, también dice, después de toda esta tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre sobre los cielos. Es esa venida donde dice que vendrán sus ángeles y empezarán a tomar de los 4 puntos de la tierra. Todo eso es un simbolismo, porque la tierra no es plana, entonces no hay 4 esquinas, es redonda, pero es una forma de hablar de que toda la tierra, ¿verdad? Eso es una regla hermenéutica. Va a empezar a tomar, y entonces es cuando vemos que Jesús viene. Ahora, según Primera de Tesalonicenses, viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Di conmigo, con ruido. ¿Sí? Eso es un ruido, va a haber ruido, va a haber yo creo que hasta un tronido en lo natural. Cuando también Isaías 64 está profetizando, dice, oh, si rasgaras los cielos y descendieras a tu presencia, se escurrirían los montes, ¿verdad? Todas son menciones acerca de ese hecho que llamamos la segunda venida de Cristo. Hay una corriente doctrinal muy establecida entre los cristianos de separar el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Cuando tú ves las enseñanzas de los años 70, 80, donde había un movimiento muy fuerte escatológico, la postura de ellos era un arrebatamiento pretribulacional. ¿Qué significa eso? Antes de la tribulación. Y separan un arrebatamiento secreto o un arrebatamiento imperceptible para los hombres naturales, donde dicen que ahí la iglesia va a ser tomada y llevada. Y después de eso sitúan la segunda venida, como la estamos viendo, pero la verdad es que no tenemos versículos para que sean separados. Hay porciones que cuando no las entendemos en su contexto correcto, nos da una idea de, por ejemplo, algunos me podrán decir, es que la Biblia dice que va a venir como ladrón en la noche. Sí, para el mundo. Para los que no creen en Cristo, va a ser como un ladrón en la noche, porque no están velando, no están orando, no le toman en cuenta. Pero para nosotros que estamos en Cristo, dice, velad y orad. Es decir, estén despiertos al pendiente para cuando llegue. Está también la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, que eran 10 vírgenes que un grupo de 5 traía lámparas, pero no traía aceite suficiente para mantenerse velando toda la noche. Habla de eso, de velar durante la noche, de estar listos. ¿Por qué? Porque el novio en aquellos entonces no mandaba una invitación, te invito a mi boda, Cristo y la iglesia, ¿verdad? Ven, a las 6:30 el vals, a las 8:30 la cena, a las 10 el pastel. No, hoy nos mandan un programa de las bodas. En aquel entonces no había un programa, nada más decía tal día llega el novio. No sabían la hora, no sabían el momento justo. Alguno de ustedes me dice, es que la palabra dice que nadie sabe el día y la hora en la que va a venir Jesús.
no la sabemos, pero sabemos la temporada, sabemos los hechos que pasan antes de, para que estemos preparados. Es como una lluvia, aunque esté pronosticado lluvia segura para las 8 de la noche, no sabemos en qué momento exacto se suelta. Vemos, olemos, empezamos a oler a tierra, ¿verdad? Así mojada, se siente ahí un airecito, empiezan a caer pequeñas gotas, pero hay un momento donde ¡prá!, se suelta. Ese momento exacto no lo podemos calendarizar, pero sí sabemos los hechos que hay alrededor de la venida de Cristo, o sí debemos de saberlos porque están en la Escritura. Entonces, Primera de Tesalonicenses dice, primero que nada, que va a ser un hecho notorio, va a ser un hecho visible, todo ojo le verá, ¿sí? No dice solo el ojo cristiano le verá, todos lo van a ver, todos lo van a notar, va a venir con autoridad, con voz de mando, con trompeta sonando. Eso es cuando empieza a manifestarse, y mientras Él viene descendiendo a la tierra, lo primero que pasa es que los muertos en Cristo resucitan. La tierra, el mar echa a sus muertos, los muertos en Cristo resucitan, ojo, con un cuerpo físico. Tócate, así. Ese cuerpo va a ser el que va a resucitar el Señor, ¿ok? No nos vamos a ir en espíritu, nos vamos con un cuerpo físico. Así como Jesús, no viene un espíritu de Jesús, viene un cuerpo físico de Cristo, el mismo cuerpo que resucitó y ascendió, ese mismo viene, no viene en forma espiritual o de energía o algo así, porque también hay posturas que hablan de esas cosas, pero no. Es un cuerpo físico de un hombre judío de 33 años que al cumplir los 33 años murió, resucitó y fue glorificado. Y Él viene con un cuerpo glorificado. Entonces resucitan los muertos en Cristo y empiezan a ascender, ¿ok? Y después de que empiezan a ascender ellos, ¿quiénes siguen? Los que estemos vivos si nos toca en esa generación. Los que, ¿qué es que no te alcanzo a oír? Van a resucitar, pero no en ese. Después, para el juicio, el mar y todo echa a todos los suyos y empieza a separar ahora sí. Pero en este hecho es para puro creyente. Ajá. ¿Mande? Entonces, ascendemos nosotros después, y en las nubes, en lo que vamos subiendo y Él viene bajando, es un encuentro nupcial. El novio llegaba y la novia salía al encuentro. No creas que la novia se quedaba en el altar a que él llegara, ¿verdad? Taratatán, no. Era un encuentro, ¿verdad? Y es la iglesia, la novia, subiendo al encuentro de Cristo. En ese subir seremos en un instante, no nos vamos a dar cuenta. De repente vas a traer tu cuerpo de carne, pecador, ¿verdad? Con todavía hay la vieja naturaleza ahí, dándote lata, y en un segundo, ¡pras!, serás transformado. Tendrás un cuerpo glorificado, físico, porque el cielo lo vamos a experimentar físicamente y el infierno lo van a experimentar físicamente. No va a echar sus almas, no va a echar sus espíritus, va a echarlos con todo y un cuerpo físico que no se va a echar a perder, sino que se va a estar en tormento eterno. Viene próximamente, te lo anuncio como spoiler, ¿verdad? Como tráiler. Viene una predicación del infierno en los fundamentos de nuestra fe. Vamos a hablar del infierno. Muy pocas veces he predicado en Cielos Abiertos del infierno. Va a estar muy interesante.
para que se terminen de convertir algunos, ¿verdad? Pero ahí somos transformados y nos encontramos con Él, y dice, y así permaneceremos con Él siempre, no en el aire, sino con Él. Amén. Entonces, ese es el marco en el que yo hoy, después de muchos años de estar estudiando y de estarme peleando un poco con mi formación académica primera, me encuentro más inclinado a esta postura de que el arrebatamiento y la segunda venida es un solo hecho, a que sea dos hechos separados. Como siempre te digo, no es dogmático, son 4 pasajes en la Escritura que lo desglosa un poquito. Entonces no podemos establecer una doctrina total, pero también no cambia nada. Si viene antes de ese momento por algunos, no cambia nuestra salvación, no cambia nuestra posición delante de Cristo. Sin embargo, vuelvo a decir, yo me inclino por esta parte, donde viene una sola vez, y ahí es el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento es la palabra griega zarpazo. ¿Cómo es? Zarpazo. ¿Qué es un zarpazo, mis amados? ¿Sí? ¿Alguna vez te han dado un zarpazo, un gatito? Aunque sea, ¿verdad? Ni lo ves venir, de repente ya te lo metió, o sea, para cuando ya va de regreso tú apenas estás, ¡ay! ¿Verdad? Es rápido, es sagaz. Eso es, así será, va a ser un zarpazo del cielo tomándonos. Yo te lo describo ahorita como que primero esto, pero la verdad es que va a ser todo en ese orden, pero a una velocidad impresionantemente rápida. Ninguna película, ningún efecto especial del cine le puede hacer justicia a la magnitud de lo que se va a ver en ese momento. ¿Tienes alguna pregunta, Lulu? Es después. Acuérdense que los creyentes no vamos a pasar por el mismo juicio que los inconversos. ¿Sí? Los creyentes vamos a pasar por el bema o se me fue el nombre, el tribunal de Cristo, donde no seremos juzgados para salvación o para perdición, seremos juzgados para rendición de cuentas y para obtención de premios y coronas. Amén. El juicio inicial, simplemente hay una separación, cabritos de un lado, justos del otro, etcétera, y entonces a los que no están inscritos en el libro de la vida, pero eso todavía es después también, no se me vayan adelantando. Entonces, ahorita vamos en la 7ª trompeta, todavía nos faltan 7 copas. Regresamos a Apocalipsis. Ahora, entonces, déjame seguir con esto. Es una venida física, es notoria y es, digamos, con autoridad. Ya no viene el Cordero callado en silencio, ya viene el león rugiendo y a mostrar su gloria. Fíjate en Apocalipsis lo que canta el cielo. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, de su ungido, el prometido que había dicho el Señor desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Él quién? El Cristo, el ungido. Y los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron al Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres y eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí viene ahora sí a que se establezca su reino.
Ellos gritan en el cielo, ¿verdad? Ya tomó el Cristo el poder. En esa séptima es la corte celestial. Cuando se está dando la séptima trompeta, vamos a decir, eso está pasando en la dimensión del cielo y aquí se está rasgando. No sé si lo vamos a oír nosotros, no sé si lo va a permitir Dios, que digamos, porque hay una postura muy interesante que dice que como el cielo se va a rasgar, se van a entremezclar la dimensión celestial y la dimensión natural o terrenal. Entonces, pero esas son especulaciones, son puramente cosas que pudieran pasar. Pero lo que sí es cierto es que hacen esa expresión, ya tienes los reinos, porque ahí sí, en ese punto, cuando Cristo regresa a eso, regresa a quitarle el dominio de los reinos a Satanás y a tomarlo él y a comenzar a gobernar él con una vara de hierro. Es decir, no se refiere a que va a ser un gobierno doloroso, sino con autoridad. Va a someter a todos sus enemigos y va a ponerles fin a todos ellos. Va a acabarse todos los reinados de la tierra, todos. Ya no va a haber presidentes, ya no va a haber autonomía, ya no va a haber naciones independientes, autónomas. No te metas con mi gobierno, ya no. Jesús viene y establece y dice, todos los reinos de la tierra son míos. Ya los había ganado en la cruz y vengo a tomar posesión de ellos y a establecerme en Jerusalén físico a reinar. A eso viene. No nada más viene por nosotros, no creas que viene así y se regresa. No, viene, nos recoge y se queda en la tierra. Ahora vamos al Salmo 2, es muy interesante el Salmo 2. Porque habla de todo este proceso. Y no hay nada mejor. Salmo 2, fíjate, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Qué pasa según Apocalipsis en el versículo? Se airarán las naciones, versículo 18. Las naciones dicen, ¡hey, qué rollo! Las naciones se refiere pues a todo este grupo de oposición en contra del Mesías, todos aquellos que han abrazado el gobierno del anticristo y que están esperando reinar ellos con el anticristo sobre la tierra, se van a enojar, porque se van a dar cuenta que les van a quitar lo que tanto querían, sus gobiernos. En el Salmo 2 dice que se juntan los reyes de la tierra, los príncipes, y consultan unidos, o sea, se juntan para hacerle frente ¿a quién? Al Señor y su ungido. Lo mismo que están cantando los seres vivientes, ¿verdad? Y los ancianos. Los reinos de la tierra han venido a ser de el Señor, Jehová, y de su ungido. Ahí tienes esos paralelismos. Y dicen en el versículo 3, rompámonos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, vamos a quitarnos sus ligaduras, vamos a quitarnos sus cadenas o con lo que nos tiene a nosotros tomados. Eso tanto va a ocurrir en el fin de los tiempos, también es la actitud normal del ser humano. Me voy a rebelar de Dios, me voy a quitar sus ligaduras, sus mandamientos, sus leyes, no las quiero tener. Ahora, la palabra dice que las ligaduras de Dios son cuerdas
de amor. Son cuerdas de amor. Lo que nos restringe está basado en el amor. Las leyes que Él pone están basadas en amor. Entonces, estos se quitan las cuerdas. ¿Y qué hace Dios que está en el cielo? Tiembla, ¿verdad? Se asusta, dice: en la torre, ¿qué haremos? Mufasa, dilo otra vez, ¿verdad? No, dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey. ¿Quién es el rey del Señor? Cristo. ¿Dónde lo ha puesto? Sobre Sión. ¿Dónde es Sión? En Jerusalén, mi santo monte. Publicaré el decreto. El Señor ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Para quién es esa promesa? Para Cristo. No es para nosotros cuando somos misioneros. Es para Cristo, que nosotros cuando andemos de misiones podemos decirle: Señor, porque tuyas serán las naciones, otórganos este lugar que estamos predicando. Es muy distinto, pero yo he visto a gente adueñarse de ese versículo y no es para nosotros. Es de Cristo Jesús. Él es el que va a decir: Padre, dame las naciones. Y Él va a decir: Hijo, ahí están, tómalas. Y cuando tome las naciones, las quebrantará. ¿Por qué las va a quebrantar? Porque es bien mala onda, porque llegó enojado, porque hay maldad en las naciones y las tiene que terminar de destruir. Esas van a ser las 7 copas. ¿Sí me entiendes? Va a venir y va a empezar con su vara de hierro, que puede ser literal o simbólica. Habla de su autoridad. Las va a quebrantar y como vasija de alfarero las desmenuzará. Entonces, ese evento está ocurriendo. Todos estos son pasajes paralelos que nos hacen ver esta venida del Señor. Ahora, viene por la iglesia, eso ya lo hablamos. Después va a comenzar a marchar desde el monte de Jerusalén hasta... No, ya estoy yo hablándote de mis notas. Ya no estoy en el... Te voy a narrar lo que pasa en esa segunda venida. Hay muchos pasajes que tendría que ir a ver. No los voy a ir a ver porque son literalmente fácil 50 o 60. Pero te voy a ir narrando esto y en las notas que suba van a estar los pasajes y los vas a poder ver tú. ¿Ok? Entonces, primero viene y toma a la iglesia, hace esta transformación. Ahí hay redención, porque a partir de ahí ya nadie nos toca, ya nadie nos puede hacer nada. Este grupo de gente que es tomada incluye a los judíos ya salvos porque son parte de la iglesia, ¿me entiendes? Ya ahorita está el Cristo y su ejército y las naciones, que está dividida entre el ejército o el gobierno o los que abrazan al anticristo y los que se quedaron a la mitad. Hay un grupo de personas que no se definió por Cristo, pero tampoco se puso la marca de la bestia. Ellos son como el botín de guerra para Cristo, donde después se les va a discipular y a enseñar la palabra. ¿Quiénes lo van a hacer? La iglesia, que vamos a estar reinando juntamente con Cristo.